En un apacible pueblo, la paz se vio interrumpida en una tarde de junio de 1980. El cadáver de un hombre fue hallado en un montículo de carbón a más de 30 kilómetros de su hogar, envuelto en circunstancias extrañas y enigmáticas. Quemaduras misteriosas, objetos personales desaparecidos y la extraña posición del cuerpo dieron lugar a una amplia gama de conjeturas. ¿Quién o qué fue responsable de su muerte? La historia está repleta de narraciones sobre desapariciones misteriosas que han dejado perplejas a comunidades e investigadores en busca de respuestas. Desde colonias enteras que desaparecen sin dejar rastro hasta individuos que se esfuman en situaciones inexplicables, estos casos han desafiado explicaciones lógicas y, a menudo, han generado más preguntas que respuestas. Uno de los incidentes más desconcertantes es el de Zygmunt Adamski, cuya muerte pareció tan antinatural que muchos creyeron que era obra de algo que escapaba a nuestra comprensión. No fue tanto la causa de su muerte lo que se consideró extraño, sino el contexto en el que se encontró su cuerpo. Zygmunt vivía en la pequeña comunidad de Tingley, en West Yorkshire, Inglaterra. Originario de Polonia, había emigrado a Inglaterra en busca de una vida mejor, al igual que muchos otros europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Era reconocido en su comunidad como un hombre trabajador y entregado. Durante gran parte de su vida, se desempeñó en las minas, enfrentando los desafíos diarios y los peligros inherentes a la vida de un minero. Sin embargo, a pesar de la dureza de su labor, nunca perdió su amabilidad ni su sentido del humor. Estaba casado con Lottie Adamski, quien padecía esclerosis múltiple. Aunque no tenían hijos, su amor mutuo era suficiente para llenar cualquier vacío. En su tiempo libre, el señor Adamski disfrutaba de partidas de ajedrez y ocasionalmente participaba en torneos locales. También era un apasionado de la jardinería, pasando horas cuidando su jardín y cultivando flores y vegetales que compartía con sus vecinos y amigos. A pesar de sus raíces polacas, se había adaptado perfectamente a la vida en Inglaterra, forjando sólidas amistades tanto con sus vecinos como con sus compañeros de trabajo. Por ende, no resulta sorprendente que el repentino fallecimiento del minero, precedido por su misteriosa desaparición, haya generado un enigma intrigante que continúa sin resolverse hasta nuestros días. En la tarde del 6 de junio de 1980, Zygmunt, de 56 años, estaba comiendo en su modesta casa de ladrillo junto a su esposa y su primo. El día había sido agotador para él y su familia, ya que al día siguiente debía desempeñar un papel importante en la boda de su ahijada, a quien consideraba como su propia hija, debido a problemas médicos que les habían impedido tener hijos propios. El hombre estaba emocionado por su participación en la boda, pero también se sentía abrumado por las responsabilidades que ello conllevaba. En la mesa, se percibía una tensión debido a un desacuerdo entre Adamski y su primo, quien había sido percibido como irrespetuoso hacia la ahijada. Además del estrés general por la boda, Zygmunt se dio cuenta de que había olvidado comprar patatas para la comida. Tal vez como una excusa para alejarse de la tensión en casa y de la planificación de la boda, decidió salir a comprar las papas, aunque ya era demasiado tarde para incluirlas en la comida. Dejó su servilleta sobre la mesa, se levantó y anunció su partida para salir a comprar. La tienda se encontraba a solo 3 cuadras de su hogar, por lo que se esperaba que regresara en pocos minutos. Sin embargo, cuando no regresó después de media hora, su esposa Lottie comenzó a preocuparse enormemente, ya que el polaco era conocido por su puntualidad. Decidió enviar a su primo a la tienda para averiguar qué estaba sucediendo. El dueño de la tienda dijo que estuvo allí, compró las papas y parecía estar bien antes de irse a casa. Cuando el primo regresó a casa sin haberlo encontrado, él y Lottie buscaron por el vecindario y preguntaron a los vecinos si habían visto a Zygmunt. Después de horas de búsqueda sin resultados,
Lottie finalmente decidió llamar a la policía. A pesar de los esfuerzos desplegados, el señor Adamski jamás fue encontrado con vida, dejando tras de sí un halo de misterio que sumió a la comunidad en una profunda y persistente consternación. 5 días después, el 11 de junio, su cuerpo fue encontrado en circunstancias inexplicables por Trevor Parker, el hijo del dueño de Tomlin's Lofthouse Colliery, una mina de carbón cercana. Su descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 4 menos cuarto de la tarde, cuando se topó con el cuerpo descansando sobre un montón de carbón. La escena lo dejó profundamente impactado y alterado, llevándolo a notificar de inmediato a las autoridades. El sargento Alan Godfrey, quien posteriormente se convertiría en una figura central en este enigma debido a sus propias vivencias y declaraciones relacionadas con el caso, fue el primer oficial en llegar al lugar. Saliendo de su vehículo con calma y determinación, el sargento se aproximó al montículo de carbón y examinó detenidamente la escena, tratando de comprender rápidamente la situación. Dirigiendo su atención hacia Trevor, el sargento comenzó a indagar sobre lo sucedido. ¿Fuiste tú quien hizo la llamada?, preguntó en un tono que intentaba transmitir serenidad y firmeza, consciente de la perturbación del joven. Trevor asintió nerviosamente y comenzó a relatar lo que había visto. Estaba realizando mi rutina en la mina cuando noté algo extraño en ese montón de carbón. Me acerqué y ahí estaba, el cuerpo. Sus palabras se interrumpían, reflejando el impacto emocional del descubrimiento. El sargento Godfrey continuó inspeccionando la escena. La disposición del cuerpo de Adamski sugería que había sido colocado allí deliberadamente. ¿Manipulaste algo? ¿Moviste el cuerpo o algo en su entorno?, preguntó con curiosidad el sargento. No toqué nada. Llamé de inmediato cuando lo vi, respondió Trevor, aún visiblemente afectado por la experiencia. Parker aseguró que su última visita a la mina había sido a las 11 de la mañana, y en ese momento el cuerpo del polaco no estaba presente. Además, había cerrado y asegurado todas las puertas antes de irse, y según su conocimiento, nadie más había ingresado a la mina desde entonces. Esto dejaba la desconcertante impresión de que el cuerpo había sido colocado allí en algún momento durante esas 5 horas. Mientras el agente inspeccionaba la escena, no pudo evitar notar las extrañas marcas y quemaduras en el cuerpo de Adamski. La naturaleza peculiar de las heridas y la expresión de terror en el rostro del fallecido le hicieron comprender que esto no era un caso común. Con urgencia sacó su radio y estableció contacto con la central. Necesito una ambulancia en Lofthouse Colliery de inmediato. Tenemos un cuerpo con heridas desconocidas, comunicó Godfrey en voz baja. En un abrir y cerrar de ojos, las sirenas cortaron la atmósfera y una ambulancia llegó presurosa al lugar. 2 paramédicos bajaron del vehículo. Sus rostros mostraban una mezcla de profesionalismo y preocupación, listos para enfrentar lo desconocido. El oficial los condujo con determinación hacia la pila de carbón. Este es el cuerpo. Como pueden ver, tiene heridas y marcas extrañas. Necesito una evaluación inicial antes de que lo trasladen, les explicó con un tono grave. Uno de los paramédicos, con experiencia en escenas del crimen, se aproximó con cautela al cuerpo, protegido por guantes. Sus dedos exploraron con delicadeza las quemaduras y las marcas en la nuca, tratando de determinar la naturaleza de las lesiones. Mientras tanto, el otro paramédico verificó los signos vitales, aunque era evidente que Adamski ya había cruzado el umbral de la vida. Estas heridas no se asemejan a nada que haya visto antes, comentó el primero con una nota de perplejidad en su voz. El ungüento que parece haber sido aplicado también es totalmente desconocido para mí. ¿Tiene alguna idea de lo que podría ser? Godfrey negó con un gesto de cabeza, su mirada llena de incertidumbre. El segundo paramédico examinó el entorno circundante y compartió sus pensamientos de manera pausada.
La posición y el estado del cuerpo sugieren que Adamski no llegó aquí por sus propios medios. Esto demandará una investigación minuciosa. Tras completar su evaluación inicial, los paramédicos prepararon el cuerpo para su traslado. Mientras observaba cómo manejaban el cuerpo con extremo cuidado, el sargento no pudo evitar sumirse en una marejada de pensamientos y emociones desconcertantes. Uno de los misterios más inquietantes era la indumentaria del fallecido, como si alguien hubiera vestido su cadáver de manera descuidada después de su muerte. Su abrigo estaba abotonado de forma incorrecta. Los pantalones, el cinturón y los zapatos lucían desordenados. Más tarde, su esposa revelaría que faltaban su camisa, cartera y reloj, los mismos que llevaba el día de su desaparición. Sin embargo, sorprendentemente, su ropa estaba en buen estado en general, lo que descartaba la posibilidad de que hubiera permanecido al aire libre durante los últimos 5 días. Otro elemento extraño era la apariencia impecablemente limpia de su cuerpo, como si acabara de salir de la ducha, con el cabello recién cortado. A pesar de haber estado desaparecido durante casi una semana, solo mostraba una barba de un día. Sorprendentemente, no había rastro de polvo de carbón en su piel ni en su ropa, lo que eliminaba la posibilidad de que hubiera subido por su cuenta a la pila de carbón antes de sufrir un ataque al corazón. Lo más desconcertante de todo, no había huellas en la propia pila de carbón ni indicios de que hubiera sido perturbada de alguna manera, como si literalmente lo hubieran dejado caer desde lo alto. Durante la autopsia de Sigmund, no se pudo identificar la naturaleza de la sustancia gelatinosa verde que se había aplicado en las quemaduras. No había registros de que el hombre hubiera buscado tratamiento médico en un hospital para tratarlas. Además, se descubrió que había fallecido en realidad el mismo día en que fue encontrado, lo que sugiere que estuvo involucrado en actividades desconocidas durante los 5 días que estuvo desaparecido antes de su descubrimiento en la pila de carbón. En cuanto a la causa de su muerte, el forense no pudo confirmarla con certeza, pero se sospechaba que fue a causa de un ataque al corazón. Se realizaron investigaciones exhaustivas en el cuerpo del minero en busca de signos de lesiones defensivas, pero no se encontraron pruebas. No obstante, se observaron laceraciones de ácido en la parte posterior de su cuello, que databan de solo 2 días antes de su muerte, aunque no se pudo determinar cómo se habían producido. El examen del estómago de Adamski revelaba que había estado consumiendo alimentos y líquidos regularmente, descartando la posibilidad de desnutrición o deshidratación. Parecía estar relativamente sano antes de su fallecimiento. Su muerte súbita por causas naturales desconocidas parecía haberlo aterrorizado tanto que su rostro mostraba una expresión horriblemente distorsionada. Finalmente, el forense dictaminó que Sigmund había fallecido de causas naturales y el expediente quedó cerrado. La desaparición repentina del minero carecía de razón aparente. Se trataba de un hombre afable, sin enemistades notables que se conocieran. Sus facultades mentales estaban intactas y tenía grandes expectativas para una boda familiar que se avecinaba. El caso estaba sumido en un aura de misterio, con aspectos tan extraños que no podían pasarse por alto, especialmente las extrañas marcas de quemaduras. Cuando esta historia salió a la luz y se hizo pública en las semanas posteriores, comenzaron a surgir especulaciones. Algunos sostenían la idea de que Sigmund había sido secuestrado por alguien y asesinado por motivos desconocidos. Otros creían que seres extraterrestres lo habían abducido y que su cuerpo había sido arrojado sobre la pila de carbón después de que los alienígenas experimentaran con él. Sin embargo, la mayoría de los informes sobre abducciones alienígenas sugieren que, aunque la experiencia puede ser aterradora y ocasionalmente causar molestias físicas leves, los secuestradores en sí suelen ser benignos y no tienen intenciones de dañar a sus sujetos.
Esto planteaba preguntas intrigantes. ¿Por qué entonces Adamski presentaba múltiples quemaduras de aspecto malicioso? ¿Y por qué sus captores lo dejaron en medio de un montón de carbón a plena luz del día, en lugar de ocultar su cuerpo donde nadie pudiera encontrarlo? Por otro lado, otros plantearon teorías de que había sido asesinado por la KGB de la Unión Soviética, o que había quedado aturdido y confundido después de ser alcanzado por un relámpago u otro fenómeno no identificado. Las teorías de abducción extraterrestre ganaron fuerza gracias a Alan Godfrey, el policía que había sido llamado al depósito de carbón de Todmorden cuando se encontró el cuerpo. En noviembre de 1980, 5 meses después del incidente de Adamski, el agente tuvo su propio encuentro con un ovni a menos de 2 kilómetros de distancia del depósito de carbón. El oficial estaba investigando una llamada relacionada con un rebaño de vacas que de manera enigmática aparecía y desaparecía en una finca municipal. Mientras conducía por Burnley Road a las 5 de la mañana, observó lo que inicialmente interpretó como un autobús de 2 pisos que parecía haber patinado en la carretera. Creyendo que se trataba de un autobús de turno para trabajadores locales, se aproximó para examinarlo más de cerca, pero lo que descubrió desafiaba toda lógica. Dicho autobús estaba flotando a una altura de 5 pies sobre el suelo. El agente Godfrey intentó pedir ayuda por radio, pero descubrió que la radio de su coche no funcionaba. Su propia radio también estaba inoperable. Decidió ser precavido y optó por quedarse en su vehículo, desde donde observaba con atención el extraño objeto en forma de diamante que giraba en el aire. Mientras escudriñaba la escena en busca de alguna pista adicional, se percató súbitamente de que su coche había sido desplazado a una distancia mayor de donde inicialmente lo había detenido, aproximadamente unos 30 metros más adelante. Sus botas de policía mostraban signos de desgaste inusual, como si lo hubieran arrastrado por el suelo, y su reloj señalaba un atraso de casi 20 minutos. El misterioso objeto flotante había desaparecido. ¿Qué había ocurrido exactamente? Alan se encontraba perplejo y desprovisto de respuestas. Luego, regresó a la comisaría y pidió a algunos compañeros que lo ayudaran a buscar las vacas desaparecidas. Finalmente, encontraron a los animales en un campo al que solo se podía acceder a través de una puerta cerrada. A pesar de la reciente lluvia y el suelo embarrado, no había huellas de cascos. Al igual que Zygmunt Adamski, parecía como si hubieran sido literalmente arrojadas allí. Pasaron 2 semanas sin que ocurrieran eventos adicionales, pero de manera misteriosa, los detalles del suceso relacionado con Godfrey se filtraron a la prensa, lo que causó una vergüenza significativa tanto para él como para su departamento policial. A pesar de su destacada carrera, el investigador se alejó gradualmente de sus colegas y perdió el favor de sus superiores. Su trayectoria profesional quedó arruinada y finalmente decidió abandonar la fuerza policial. Algunos años más tarde, se sometió a sesiones de regresión hipnótica que revelaron recuerdos inquietantes. En estos recuerdos, se encontraba en una habitación de tonalidad blanca, acompañado por un hombre alto y barbudo, junto a un perro negro situado al final de la cama en la que yacía. El hombre parecía humano y llevaba una kipá. Godfrey recordó que lo colocaron en una mesa fría y rígida, mientras el hombre llevaba a cabo exámenes físicos y se comunicaba telepáticamente con él. El hombre se presentó como Joseph. Mientras tanto, unas 8 criaturas con cabezas extrañas observaban cómo Joseph se quitaba los zapatos. El recuerdo no tenía un desenlace claro, simplemente despertó. Y eso fue todo. Unos 25 años después, investigadores de Bufora se sumergieron en este caso y comenzaron a conectar los puntos. Entrevistaron a la familia de Zygmunt, complicando aún más el rompecabezas. Resultó que el difunto no estaba como se había creído inicialmente, ansiosamente esperando la boda de su ahijada.
las tensiones familiares estaban en su punto más alto. Una pariente había ido a vivir con los Adamski después de obtener una orden de alejamiento contra su esposo. Entre ellos, la amargura y el resentimiento eran evidentes. Este giro en la narrativa desencadenó dos teorías principales sobre los eventos que rodearon la desaparición del minero. Por un lado, Bufora planteó la hipótesis de que el hombre había sido secuestrado por el esposo de la pariente, quien lo habría mantenido prisionero en un cobertizo durante 5 largos días. Allí, fue sometido a torturas con ácido de batería y, eventualmente, sufrió un ataque cardíaco que resultó en su muerte. Podría haber sido que, en medio del pánico, el esposo optó por deshacerse del cuerpo en un montón de carbón. Sin embargo, hay aspectos de esta teoría que no encajan. ¿Por qué secuestrar a Adamski si no estaba directamente involucrado en el conflicto familiar? ¿Qué motivación habría tenido el perpetrador para llevar a cabo tal acto? Además, ¿qué explicación puede encontrarse para la desnudez del hombre y el misterioso ungüento en su piel? ¿Por qué estaba presente, especialmente si se buscaba infligir daño, como lo sugieren las quemaduras? Abandonar el cuerpo en una pila de carbón en pleno día y sin dejar rastros plantea aún más preguntas. Y finalmente, el hecho de que nadie fuera arrestado ni acusado del crimen es una incógnita sin respuesta. A medida que exploramos estas preguntas sin resolver y profundizamos en la enigmática vida y muerte de Sigmund, no podemos dejar de notar las similitudes inquietantes con el propio encuentro del sargento Alan Godfrey con lo desconocido. ¿Podría haber alguna conexión entre estos eventos aparentemente aislados? ¿O es simplemente una coincidencia en un mundo lleno de misterios sin respuesta? El caso del señor Adamski nos recuerda que, incluso en la búsqueda de respuestas, a menudo nos enfrentamos a más interrogantes y que algunos enigmas pueden permanecer ocultos para siempre en las sombras de lo desconocido.